Amén, hermanos. Qué bendición poder estar aquí en esta mañana con todos ustedes, poder compartir la palabra de Dios. Gracias, hermano Abdel, hermano Johnny, hermano César, hermana Laura y hermana Denis. Gracias por la música que han tocado y todos los que han intervenido, los hermanos del sonido, del equipo de transmisión. Que Dios les bendiga también. Todos, gracias, hermanos, y cada uno de ustedes ahí también, hermanos. Que Dios me les bendiga grande, rica, abundantemente, ¿verdad? Y bueno, esperamos que la palabra de Dios, como siempre, pueda ser de gran ayuda y de gran bendición para sus vidas, para nuestras almas, ¿verdad? Y que podamos todos alentarnos, animarnos con estas palabras, la palabra de Dios. Nos dice el libro de Efesios capítulo 2, versículo 7. Leemos la palabra de Dios, Efesios 2, 7. Dice, vamos a buscarlo, hermanos. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Voy a volver a leer el versículo. Todos juntos, leámoslo, todos. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y quiero hablarles precisamente de eso, hermanos, las abundantes riquezas de su gracia. Padre, pido me ayudes para comunicar tu palabra y que tu palabra pueda llegar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Señor, tu gracia es mayor y nos alienta, nos anima, nos fortalece y ayúdanos, Señor, para recibir tu palabra en tu gracia, que podamos recibir tu palabra en esta mañana y ser bendecidos y edificados en ella, invitar a la gente que no tiene a Cristo, que pueda venir a Cristo, a conocer a Cristo como el Señor y Salvador de su alma. Te doy gracias por todo hasta aquí. Pido tu bendición en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, le quiero dar gracias a Dios por su bondad, por todo lo que Él ha mostrado durante todo este tiempo. Su cuidado, su protección, su provisión ha sido extraordinaria. Todo eso es por la gracia de Dios. No es otra cosa, es por la gracia de Dios. Hay dos términos en la palabra de Dios que a veces pudiera ser muy parecidos y pudiera ser que los confundimos en otras ocasiones y pudiera ser que no los entendemos del todo bien cada uno. Hay sus diferencias. Estamos hablando de la misericordia de Dios y de la gracia de Dios. En la misericordia de Dios, Dios no nos paga conforme merecemos. En la misericordia de Dios no nos paga conforme merecemos, sino nos muestra su misericordia, nos perdona, nos salva. No nos paga conforme merecemos. Merecemos la condenación, merecemos el infierno, pero gloria a Dios, tenemos un Dios misericordioso. Amén, hermanos. Qué bendición. La gracia de Dios, en la gracia de Dios es que Dios nos da lo que no merecemos. O sea, todo lo que Dios tiene es un paquete, hermanos, de bendiciones que Dios tiene para sus hijos. Dios tiene para nosotros, los que le hemos decidido seguirle, servirle. Los que nos hemos entregado a Él. La gracia de Dios es un paquete, ¿verdad? Grande, vasto, abundante, que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, me gusta cómo usa el término. Dice, para mostrar en los siglos venideros. Dios quería mostrar algo en los siglos venideros. Ya estamos en los siglos venideros. ¿Qué cosas, hermanos, Dios quería mostrar? Las abundantes riquezas de su gracia. Miren, hermanos,
la verdad, en el Antiguo Testamento tenemos grandes historias de los hombres y mujeres de Dios, pero ellos no tuvieron ni vieron todo lo que nosotros hoy tenemos, todo lo que nosotros hoy vivimos y todo lo que nosotros hoy vemos. Ellos no lo tuvieron. La mayoría de ellos, hermanos, lo miraron por fe, lo miraron confiando en el Señor, lo miraron como algo que es hacia adelante, solamente por figura, solamente como una sombra. Pero en estos siglos venideros nosotros es diferente. Vemos las riquezas de las abundantes gracias de Dios de una manera completa, de una manera total, de una manera amplia. Vemos la gracia de Dios manifestarse de una manera en que, queridos hermanos, nosotros no tenemos que ver por imagen, no tenemos que ver por espejo, no tenemos que ver como una sombra, no tenemos que ver a través de figura. La palabra de Dios nos revela todas estas abundantes riquezas de su gracia. Todos los sacrificios dentro de la religión judía que se ofrecían en el mosaico judío, en la religión judía, todos esos sacrificios, ¿verdad?, solamente eran una figura del sacrificio único y perfecto que en los siglos venideros Cristo vendría a ser. O sea, ellos contemplaban una figura, una sombra. Nosotros contemplamos la realidad. Gloria a Dios, Cristo pagó por nuestros pecados, hermanos. Ahora, Dios, queridos hermanos, es el Dios de toda gracia. Déjenme compartir algunas cosas relacionadas con las abundantes riquezas de su gracia. En primer lugar, Dios es el Dios de toda gracia, el que nos da todas aquellas cosas que no merecemos. No solamente en cuanto a la salvación, hermanos. Ahora, la salvación es lo más grande que Dios nos ha dado. Y Dios nos ha dado, y ahorita vamos a ver que es por gracia. No solamente en cuanto a la salvación, en cuanto al perdón, en cuanto a la justificación, en cuanto a la redención. No solamente todo eso incluye la gracia de Dios, pero estamos hablando de todas estas cosas que hoy tenemos aquí, de todas las promesas que Él nos hace, que un día vamos a estar con Él siempre, para toda la eternidad, por los siglos de los siglos, como el hermano Salvador nos enseñaba esta mañana. Siempre con el Señor, siempre con el Señor, siempre con el Señor. Pero hermanos, aparte nos ha dado muchas buenas cosas aquí en esta tierra. Todo lo que tenemos, hermano, todo lo que somos, todo lo que alcanzamos a hacer, todo lo que podemos ver, todo es por la gracia de Dios, hermanos. Porque si Dios, hermanos, si de Dios, miren, hermanos, nuestra vida depende de un hilito frágil. David dijo que entre mí y la muerte solamente hay un paso. Hay un paso entre yo y la muerte, dice. Y así estamos hoy en día. Y así vive el hombre. Solamente, hermanos, un paso. Ayer nos enteramos de un pastor, creo en Guaymas, un pastor allá, o en una parte aquí de Sonora. Él salió y de repente lo atropellaron, lo arrollaron, hermanos. Y tiene problemas muy serios de una pierna, una de sus piernas, lo llevaron al hospital, y sabemos cómo están ahorita los hospitales intestados del coronavirus, ¿verdad? Están intestados, y pues lo tuvieron que llevar necesariamente al hospital general allí de su ciudad. Hermanos, si el hermano tiene diabetes, es diabético y otras cosas, otras enfermedades, entonces imagínese usted el cuadro que tiene en esa circunstancia, ¿verdad? Tan difícil, tan adversa, ¿verdad? Pero aún así, en esa circunstancia, hermanos, Dios tiene cuidado de nosotros. La vida se nos puede ir en un momento, la vida se nos puede ir en un instante. Cuando menos pensamos, la vida hoy la tenemos, en un momento ya no está con nosotros. Y nosotros debemos de entender eso, queridos hermanos, que Dios es el Dios de toda gracia. Dice Primera de Pedro 5:10, dice la palabra de Dios, Primera de Pedro 5:10 nos dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo
os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mira, todo lo que Dios quiere hacer con nosotros, queridos hermanos, quiere que maduremos, quiere perfeccionarnos, quiere que estemos bien firmes, quiere que estemos fortalecidos, quiere que estemos bien arraigados, bien estables, hermanos. Hermanos, aunque pasemos, como dice allí, ¿verdad? Después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Van a venir padecimientos en esta vida y en esta tierra. Pero el Dios de toda gracia permite esos padecimientos para, a final de cuentas, sacarnos adelante, para madurarnos, para afirmarnos, para fortalecernos y para establecernos bien firmes en su camino. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Pero, hermanos, este Dios de toda gracia es todo un paquete maravilloso, extraordinario, ¿verdad? Y nos va dando a cada uno lo que en su gracia y en su misericordia Él ha preparado para nosotros, para que lo tengamos nosotros, para que lo disfrutemos nosotros aquí en esta tierra. Hace poco más de un año, ¿verdad? Nuestro hermano Ignacio, nuestra hermana Erika se casaron. Aquí en esta pandemia celebramos su aniversario, primer aniversario. Pero antes de eso, ahí andaba Nachito, pobrecito. Yo le decía, hijo, vente a la casa. Y no me decía, sí, pastor, sí, pastor. Y de vez en cuando ya le miraba que el agua le llegaba, entonces sí iba, ¿verdad? Vente aquí, hombre, aquí, vente a un lugar y aquí con nosotros, vente. Y bueno, él estaba en un buen lugar también. Pero ahora, pues ahora tiene su compañera, tiene su amiga, tiene su esposa, ¿verdad? Y hermano, todo eso es por la gracia de Dios, hermanos. Todo es por la gracia de Dios. En realidad, todo lo que somos, todo lo que tenemos, no lo merecemos. Es por la gracia de Dios, hermanos. Entonces, la gracia de Dios dice que es el Dios de toda gracia. Note esa palabra, toda gracia. Y en la gracia de Dios, todo el paquete que Dios tiene para nosotros, hermanos, son abundantes riquezas de su gracia, hermanos. Entonces hay un paquete grande para todos nosotros de Dios. Dios tiene un paquete para ti, César. Dios tiene un paquete para ti, Johnny. Dios tiene un paquete para ti, Abdel, aunque ya te lo está dando, ¿verdad? Dios tiene un paquete para usted, mi hermano Chávez. Dios tiene un paquete para usted, hermano García. Dios tiene un paquete para hermano Henderson. Dios tiene un paquete para ti, Ignacio. Y también hasta para ti, Chepe, para que veas que Dios es bueno. Para Moisés, para cada uno, Dios tiene un paquete grande. Está llena de cosas buenas, maravillosas, extraordinarias. Habrá momentos de dificultad, habrá momentos de aflicción, habrá momentos de sufrimiento. Sí, pero aún así, en su gracia, todo es para perfeccionarnos, para afirmarnos, para fortalecernos y para establecernos y para seguir adelante, hermanos. Todo es para que nuestro cristianismo siga adelante. Y yo no entiendo por qué alguien que se llama cristiano deja esta vida de cristiano. No lo entiendo, hermanos. Al menos de que nunca fue cristiano. Nunca fue cristiano. La anduvo jugando aquí entre nosotros. Se metió entre nosotros. Pero en realidad nunca lo fue. Porque si lo hubiera sido, no se hubiera ido de nosotros, ¿verdad? Entonces, hermanos, uno que sabe bien que Cristo lo ha salvado, de dónde lo ha sacado el Señor, de esta nueva vida. Oh, hermanos, venga lo que venga, vamos a seguir adelante, vamos a continuar adelante. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros, depende de la gracia de Dios, hermanos. Él es el Dios de toda gracia, de toda gracia. Si estoy necesitado, Él está allí para ayudarme con su gracia. Si estoy enfermo, está allí para sanarme con su gracia. Si estoy allí afligido, está allí para alentarme con su gracia. Si estoy allí, que estoy de alguna manera desesperado, estoy allí para decirme, no te desesperes, yo estoy contigo. Oh, qué bendición, Él está allí, hermanos. En todo tiempo y en todo momento, ¿verdad?
Entonces, hermanos, Él es el Dios de toda gracia, ¿verdad? Dios, Él es el Dios de toda gracia y nos da lo más grande que Él quiere darle a toda la gente, la salvación. La salvación es por gracia. En Tito 2:11 nos dice la palabra de Dios, Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos, ¿qué? Los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado. ¿Cuál es la gracia de Dios que se ha manifestado? Hermanos, que Cristo vino a este mundo para morir por nosotros, para pagar por nosotros. La gracia de Dios se ha manifestado. Oh, hermanos, qué bendición. Hermanos, la gente hoy puede saber que en Cristo hay salvación. Escúcheme, la religión ha desvirtuado la gracia de Dios. La religión ha desviado la gracia de Dios. La religión ha confundido la gracia de Dios. Porque la religión dice, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto para ser salvo. La gracia de Dios dice, no, mi gracia, dice Dios, es suficiente para salvarte. Mi gracia, la que yo he mostrado, es para la salvación a todos los hombres, y ese es suficiente. Vean el libro de Efesios, donde estábamos empezando la enseñanza. Efesios capítulo número 2, versículo 5, dice, y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Repita conmigo, por gracia sois, ¿qué dice? Salvos. Por gracia sois salvos. Él, cuando estábamos muertos en pecados, el versículo número 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 5 dice que estábamos muertos en pecados y Él, verdad, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Quiero que repitas conmigo, por gracia sois salvos. Ahí en casa, repitan todos, hermanos, por gracia sois salvos. La religión dice, no, haz esto, cumple esto, haz esto. Pero Dios dice, no, por gracia sois salvos. El versículo número 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Es por gracia. Si vamos a ser salvos es por gracia. Versículo número 9 dice, no es por obras para que nadie se gloríe. La gracia de Dios quiere decir que no es por lo que yo haga, sino por lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. No es por lo que yo alcance a hacer, es por lo que Él hizo, una obra única, una vez y para siempre, perfecta por los pecados de todos los hombres. Es su gracia. No es por obras para que nadie se gloríe. La palabra de Dios dice que nuestras mejores obras delante de la santidad de Dios son como trapos de inmundicia. Nadie por sus propias obras puede alcanzar el cielo. Nadie por sus propias obras puede alcanzar la gloria. Nadie por sus propias obras va a poder ser salvo, porque todos hemos pecado, todos hemos quebrantado la ley de Dios. Todos hemos sido rebeldes a la palabra de Dios. Todos hemos quebrantado los mandamientos de la ley de Dios. Por eso nadie puede cumplir toda la ley. Solamente uno pudo cumplir toda la ley. Por eso es que el sacrificio de ese uno que se ofreció en la cruz del Calvario hace casi 2000 años es suficiente y satisfizo las exigencias de la justicia divina. Y por eso, confiando en Él, poniendo nuestra fe en Él, creyendo en Él, podemos tener vida eterna, podemos ser salvos, porque esa salvación no es por lo que yo haga, sino por lo que Él hizo, y por lo que Él hizo es por gracia. Por gracia. La gracia da salvación, no por obras para que nadie se gloríe. No es por lo que yo haga. Si a usted, querido amigo, querido hermano, querido señor, señora, apreciado, gente que está viendo, si le han enseñado que usted tiene que hacer algo para ser salvo, usted ya se equivocó. Usted ya se equivocó. Ya lo equivocaron, ya lo erraron. Usted solamente tiene que confiar en la gracia salvadora de Cristo. Cristo le salvará. Cristo le salvará. Número 3.
El número uno, Dios es el Dios de toda gracia. Número dos, la salvación es por la gracia de Dios. Número tres, la justificación es el resultado de la gracia de Dios. Romanos 3:24 nos dice la palabra de Dios. La justificación es el resultado de la gracia de Dios. Romanos 3:24, siendo justificados, dice, gratuitamente por su gracia. No tuve que pagar yo nada, usted no tiene que pagar nada, nadie tiene que pagar nada, es gratuita, la justificación es gratuitamente, es por su gracia. Porque hay alguien que sí pagó, dice que es gratuita mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante o a través de o porque hubo una redención que es en Cristo Jesús. Esa palabra redención quiere decir que hubo alguien que hizo un pago. Redención, redimir, ¿verdad? Alguien hizo un pago. Cristo hizo ese pago. Cristo fue el que pagó. ¿Con qué pagó? Con su propia sangre. ¿Qué pagó? Su sangre preciosa, pura, limpia, sangre divina, sangre del cielo, sangre de Dios fue derramada en la cruz del Calvario por ti y por mí para perdonar mis pecados. Esa sangre trae la justificación, satisfizo las exigencias de la justicia de Dios y sigue satisfaciendo esas exigencias de la justicia divina, ¿verdad? Por eso un hombre que confía en Cristo, que pone su fe y su confianza en Cristo, que recibe la gracia de Dios, ¿verdad? Puede presentarse delante de Dios, no en sus propios méritos, pero a través de esa sangre. Dios nos ve a través de la sangre de Cristo, ¿verdad? Porque nadie puede presentarse delante de Dios, porque somos pecadores. Pero a través de la sangre de Cristo, ¿verdad? Dios no ve al pecador, Dios ve la sangre y lo justifica. ¿Y sabe qué? Ese término justificación es declarar a alguien como si nunca hubiera pecado, purificado y limpiado por la sangre de Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo, hermanos! A ese grado nos ve Dios, limpios, puros, como si no hubiéramos pecado, aunque hemos pecado. ¿Pero por qué nos ve así Dios? Porque no nos ve directo, sino nos ve a través de la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo ¿qué? Pecado. Entonces, queridos hermanos, la justificación es el resultado de la gracia de Dios. Hace algunos años estábamos en la Ciudad de México. Estábamos en un restaurante allí. Y una persona llegó con un botecito, ¿verdad? Traía una imagen por ahí en el botecito. Era una especie de alcancía. Y en ese botecito estaba un letrero que decía, por favor, ayúdeme para hacer una misa por el eterno descanso de mi padre. Ayúdeme para hacer una misa. Y estaba pidiendo cooperación. ¿Hace cuántos años murió tu padre? Hace 3 años. Y tú quieres hacer una misa ¿para qué? Para sacarlo del purgatorio. Y esta persona estaba pasando por la mesa y llegó con nosotros. Y yo le hice esas preguntas. Yo le dejé saber que esto no era correcto, que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio, que no hay un lugar intermedio, no hay tal cosa como un purgatorio. La Biblia no habla de un tal purgatorio. El que muere con Cristo va a la gloria, el que muere sin Cristo está perdido. Pero la religión los ha engañado, como nos tenía engañados a nosotros. La religión nos deja saber y nos dice, con tal de sacar, esto es viejísimo, con tal de sacarle dinero a la gente, ¿verdad? No te preocupes, mijo. No te preocupes. Porque en verdad nosotros, ¿verdad? Podemos sacar a tu familiar del purgatorio. Con unas cuantas misas que tú pagues, te sacamos a tu familiar del purgatorio. Una vez fue una persona con un padrecito y le dijo, padrecito, yo quiero que
que por favor haga una misa, ¿verdad? Por mi pariente, para que salga del purgatorio, ¿verdad? Y entonces le dice, sí, hijo, pero pues tú sabes, la misa te cuesta 5,000 pesos. Si quieres que haga una misa especialmente para eso. Pero usted me asegura, padre, que va a salir mi hijo del purgatorio. Aquí todos los días sacamos gente del purgatorio. Todos los días sacamos, nomás usted pague su misa. Y así andaba esa señora, esa persona, ¿verdad? Pidiendo dinero para juntar los 5,000 pesos para que el padrecito le sacara a su pariente del purgatorio. Aquella persona cuando salió juntó los 5,000 pesos y fue con el padrecito, ahora sí, y aquí están, haga la misa. Hizo la misa y entonces la persona le dice, padrecito, ¿usted sacó a mi pariente del purgatorio? Claro que sí, ya no te preocupes, hija mía, ya tu pariente ya está en el cielo, ya no está en el purgatorio, ya no se está quemando, ya está en el cielo. Padrecito, ¿y cómo lo hizo? Pues fue difícil, pero lo agarramos de los cabellos y lo jalamos de los cabellos de las reyes, lo jalamos. Y entonces aquella persona exclamó y dijo, ay, padrecito, milagro, milagro, padrecito. No, hija, todos los días hacemos milagros aquí. No, padrecito, es que mi familiar era calvo y usted hasta del cabello lo sacó. Y así con esos cuentos, hermanos, cuentos de religiones. ¡Qué mentira! No, hermano, no necesitamos cuentos, fábulas de religiones. Gloria a Dios, tenemos la gracia de Dios, hermanos, que nos justifica, la gracia a través de la sangre de Cristo, hermanos. Nos justifica, nos limpia y Dios, ¿verdad?, nos da la justificación. Todo eso es por la gracia de Dios. La gracia de Dios. Los dones espirituales son concedidos por la gracia de Dios. Número 4, los dones espirituales son concedidos por la gracia de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 7. Efesios 4:7 dice la palabra de Dios, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dios nos da dones, todo es por la gracia. Dice, nos fue dada la gracia. Los dones espirituales, hermanos, son concedidos por la gracia de Dios. Versículo número 8, dice la palabra de Dios, versículo 8, nos dice, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto habla de que cuando Cristo murió y resucitó, fue hasta el Hades, ¿verdad? Y sacó a los salvos que están en el seno de Abraham y del paraíso, ¿verdad? Y se los llevó al cielo, llevó cautiva la cautividad y luego dice, y dio dones a los hombres. Ahora los creyentes somos bendecidos en su gracia con dones para nosotros. Dice también Romanos 12:6, dice la palabra de Dios, Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Los dones, ¿verdad?, son el resultado, son concedidos por la gracia de Dios, hermanos. Cada cristiano tiene por lo menos un don para servir a su Señor. Usted debe de querer buscar y de querer discernir cuál es su don. Y una vez que usted sepa cuál es su don, usted lo tiene que poner en acción y lo tiene que desarrollar y lo tiene que potenciar y lo tiene que desempeñar lo más ampliamente posible, ¿verdad? Porque cada cristiano, cada hijo de Dios, tenemos que servir al Señor, a Dios, en alguna área, en alguna parte de su iglesia, en alguna parte. Dios quiere que nosotros nos desarrollemos como cristianos, ¿verdad? Haciendo su obra, sirviendo en la obra del Señor, y para esto nos ha dado dones. Hay una gran cantidad de dones, ¿verdad? Aquí empieza diciendo el de profecía, y luego versículo número 7, nomás para ver ahí algunos dones de aquí en el capítulo 1 Corintios 12 nos dice también, o de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ahí tenemos diferentes dones, hermanos. Versículo número que sigue, número 9,
El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, seguir lo bueno. Bueno, hay una cantidad de dones. Algunos han mencionado por lo menos 20 dones diferentes que debemos de tener algunos. Yo sé que algunos tienen 2, algunos tienen 3, algunos tienen 5, algunos tienen más, pero por lo menos, queridos hermanos, cada creyente tiene un don. Cada creyente tiene un don. Queridos hermanos, déjenme decirles, un don espiritual es una capacidad, un poder que Dios le da a los miembros de la iglesia para poder servir en algo en el contexto de la obra de Dios, en el contexto de la iglesia, ¿verdad? Entonces, hermanos, qué bendición por tantos y todos ustedes que en alguna manera, aunque tenemos 3 meses que no nos congregamos, están al pendiente, están viendo qué falta, pastor, qué se ocupa, pastor, qué necesita, pastor. ¿Cuántos están allí, pastor, que están trabajando? Quiero enviar una comida, quiero enviar un lonche. ¿Cuántos están allí? Entonces, hermana, muchas gracias, gracias hermanas, gracias hermanos, qué bendición. Todos debemos de estar prestos para participar. Hermanos, todos ustedes que han sido de bendición, que han dado, ¿verdad? Han sido generosos en las ofrendas que hemos recogido para algo especial, para el equipo de sonido, el equipo de transmisión, las cámaras, todo esto. Gloria a Dios, qué bendición, qué bendición. Hermano, ¿quién pone todo eso? Dios lo pone en ti, que te desprendes, que eres amoroso, que eres generoso. Ese es un don de Dios. Entonces Dios da dones y los dones son concedidos por la gracia de Dios. La gracia de Dios, queridos hermanos, no es una concesión para pecar. Porque aquí hay un problema muchas veces ¿verdad? Esta gente que no sabe la Biblia y que malinterpreta la Biblia, dice, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, podemos hacer lo que queramos. ¿Quién dijo eso? ¿Verdad? ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está eso en la Biblia? Ya, mira, en la gracia de Dios ya no hay religión, ya podemos vivir como queramos. Ya no hay normas, ni reglas, ni mandamientos. ¿Quién dijo eso? Eso lo dijo el diablo, eso no lo dice la Biblia. Eso no lo dice Dios. Eso viene inspirado por Satanás, que piensan que la gracia de Dios es una concesión para vivir como sea. No, es todo lo contrario. Saben que la gracia de Dios implica todavía más cumplimientos y más esfuerzos que la ley. La gracia de Dios. La ley decía, ve 1 milla. La gracia dice, ve 2 millas. Ándale, ándale, ándale. La ley decía, ama a tu prójimo. La gracia dice, ama a tu enemigo. Ándale. O sea, algunos de ustedes se van a querer volver a la ley, porque está más sencillo cumplir la ley que cumplir la gracia. Pero hay algunos que han malinterpretado todo esto. Judas 1:4 nos dice la palabra de Dios, Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Porque con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestras acciones, mostramos a Dios o negamos a Dios, hermanos. Y cuando agarramos esta vida para vivir en un desgarriate, en un desorden, que al cabo que estamos bajo la gracia, ya no hay condenación, estamos bajo la gracia, podemos hacer todas las cosas que la ley nos prohibía. Ahora, ¿quién dijo eso? ¿Dónde está eso? Eso no dice la Biblia. Lo que se derogó, queridos hermanos, en relación de la ley, no fueron todas las ordenanzas y los mandamientos, ¿verdad?, morales y sociales. Eso no se derogó. Lo que se derogó fue el ceremonial religioso, porque ya no se ocupa. Porque Cristo
Cristo vino a cumplir en la cruz del Calvario con una sola ofrenda, hizo perfectos a los redimidos. Y Cristo vino a cumplir todo lo que el ceremonial judío de la religión judía miraba o hacía. Cristo lo cumplió de tal manera que ya no se ofrece más sacrificio por los pecados. Eso ya se acabó, eso ya está derogado, eso sí. Pero los 10 mandamientos, hermanos, siguen vigentes. Y todos los mandamientos de la palabra de Dios siguen vigentes. Siguen vigentes. Por los cuales el hombre que los cumpla, dice la palabra de Dios, vivirá por ellos. El hombre que los cumpla vivirá por ellos y será feliz. Pero los que no los cumplimos, hermano, no, estamos en problemas con Dios. Si no los cumplimos, estamos en problemas con Dios. Y si queremos convertir o sacar el pretexto que ahora en la gracia de Dios ya puedo yo echarme mi pisteadita, en la gracia de Dios puedo echarme mi bailadita, en la gracia. No, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Dónde dice eso? No, no es así, ¿verdad? La gracia no es una concesión para pecar. Romanos 6:1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Verdad? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No hay problema, ahora todo es por gracia, todo es por gracia. No, de ninguna manera. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, así Dios no nos quiere, hermanos. La gracia de Dios, voy a terminar con esto, el tiempo se me ha acabado, escúcheme por favor. La gracia de Dios es suficiente para ayudarnos en medio de las pruebas. La gracia de Dios es suficiente para ayudarnos en medio de las pruebas. Segunda de Corintios 12:9, ¿verdad? Vamos a leer desde el versículo, ¿qué será? 8, vamos a ver. Segunda de Corintios 12:8, vamos a ver allí. Desde el 7, regrésate al 7, ¿verdad? Ahí está. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. Versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor. ¿Qué he rogado? Quítalo de mí. O sea, el apóstol Pablo, Dios permitió que el apóstol Pablo sufriera cierto malestar físico, cierta enfermedad física. Un mensajero de Satanás para que me abofetee, para que no se me suba, para que no caiga en soberbia, para que no me crea más que otros, para que me mantenga humilde. Me mantenga humilde, humillado. Le he dicho al Señor: Señor, por favor, sáname, quítame este problema, esta enfermedad. Y el Señor me ha dicho: no, bástate mi gracia. Señor, segunda vez, sáname, por favor, sáname. Y el Señor dice: no, bástate mi gracia. Tercer vez: Señor, sáname, sáname, Señor. Y Él me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo te voy a usar más grandemente, así como te tengo. Que si te tuviera sano, no te podría usar como yo te quiero usar. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice el apóstol Pablo: de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí. ¿Qué cosa, hermanos? El poder de Cristo. Y este versículo lo aprendimos hace muchos años, versículo 10, dice: por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, en todo tipo de pruebas. Y luego dice: porque cuando soy débil, ¿qué dice? Entonces, ¿qué dice? Soy fuerte. Repítalo aquí y en casa. Dice: porque cuando soy débil, entonces soy, ¿qué dice? Fuerte. Porque no depende de ti,
Dependes del que te fortalece, del que te da el poder. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces dice, me gozo. Es lo que dijo Santiago, ¿verdad? Tengan sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque cuando somos débiles, entonces somos ¿qué? Fuertes. Somos fuertes. Y el Señor nos fortalece. Nos da una fortaleza increíble, maravillosa, extraordinaria. Y nos levanta y nos ayuda. Pasamos por situaciones complicadas. Algunos hermanos han pasado por esta enfermedad del COVID. Dicen que es muy doloroso. Dicen que el cuerpo está como si lo hubieran agarrado la esposa con el palo de las tortillas y lo hubieran machacado. Lo bueno que ya no hay palos de tortillas hoy en día. Ya las mujeres se retiraron, ¿verdad? Bueno, pero así dicen. Y hay un malestar, dolor de cabeza, quebrantamiento de huesos, aparte de todas las complicaciones respiratorias y respiratorias. Entonces, todas estas cosas que pueden pasar, y pasamos por circunstancias así. Y Dios dice, mi gracia es mayor. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque cuando eres débil, entonces estás fuerte. ¿Y por qué? Porque no dependes de ti, dependes de Él. Dependes de su gracia, dependes de su poder, dependes de su fortaleza, dependes de Él. Así que, queridos hermanos, son abundantes riquezas de su gracia. Qué bueno es nuestro Dios. Maravilloso Dios. Su gracia es mayor. Toca la música de su gracia es mayor, Johnny. Vamos a orar y pedirle a Dios, hermanos, nos revista de su gracia. Querido Dios, gracias. Reviste tu pueblo, Señor. Reviste tu gente de tu gracia. Fortalécelo en tu gracia. Levántalo en tu gracia. Da tu poder en tu gracia, Señor. En medio de aflicciones, en medio de pruebas, en medio de dolor, es maravilloso contar con tu gracia. Tu gracia que da poder, que da fuerza, que da esperanza. Tu gracia que trae paz, que trae consuelo. Tu gracia que nos anima, que nos levanta. Tu gracia. Así todo cerrado, toda vez inclinada, aquí y ahí en casa. ¿Por qué no doblas tu rodilla y le dices a Dios, gracias, Señor, por tu gracia? Gracias por tu gracia, Señor. Por todo lo que tú me das en tu gracia. Gracias. Mi amigo, mi amiga, señor, señora, si usted todavía no tiene a Cristo en su corazón, yo le animo, entréguese a Cristo, reciba a Cristo, pídale a Cristo que le salve, pídale a Cristo que le perdone, Cristo le salvará. Entrégale tu alma, entrégale tu corazón a Cristo, Cristo te salvará. Si alguno le dice, Cristo, yo pongo mi fe y mi confianza en ti, me arrepiento de mis pecados, creo en Cristo, abro la puerta de mi corazón para que Cristo salve mi alma, para que Cristo venga a mí, salve mi alma y perdona mis pecados. Entrégale tu corazón, pídele a Cristo que te salve, Cristo te salvará. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Todo lo que tenemos en tu gracia. Bendita gracia, maravillosa gracia. Tu gracia es mayor, Señor. Qué maravilloso que en medio de tanta prueba y dificultad que hoy estamos viviendo, hoy nosotros tenemos tu gracia, que nos alienta, que nos levanta, que nos anima y que no se acaba. Gracia que no se acaba, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra en Cristo. Amén y amén.
Muchas gracias por ver este video. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Si gusta ver más contenido de nuestro canal generado en nuestra iglesia, puede dar clic aquí en el enlace que aparece a un lado de mí. También no se olvide de suscribirse en este botoncito y presionar la campanita para recibir las notificaciones cada vez que Iglesia Bautista Esperanza genere nuevo contenido. Nos estamos viendo y que Dios los bendiga.